Muy bien, señores, gracias. Los buenos días a todo el país y a todos los que nos ven tempranito en este espacio Controlando las Mañanas, que es el espacio que hasta este momento ha copado la atención de todo el mundo, sobre todo de aquellas personas que se mantienen a la par, observando y dándole seguimiento a nuestro hermano Delvis y a otro grupo que estamos aquí. Nosotros, como siempre, acompañados por un equipazo de personas, de profesionales multidisciplinarios, que estamos prestos siempre para guiar, orientar y educar a esta nación dominicana. En el día de hoy, como habíamos dicho previamente, nuestros compañeros Delvis Santos, Aneudi Ramírez, que viene por ahí, está tomando café allí. Qué bien, ¿eh? Y hoy tenemos un invitado especial de lujo que nos acompaña hoy, aspirante a la vicerrectoría docente administrativa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ah, qué bien. Pero también un experto en energía y también la geopolítica, que no se nos vaya a quedar. Delvis, buen día. Buen día, Héctor. Buenos días a la gente que nos escucha, a los que nos siguen a través de Su Mundo TV y todas sus ramificaciones dentro y fuera de la República Dominicana, controlando las mañanas. Hoy venimos fuerte como cada día. A mí me atrapó un poquito de gripe, porque me dicen que anda un virus que está azotando gran parte del espacio territorial donde me desplacé el fin de semana. Pero a pesar de eso, yo no me detengo, porque lo tengo bastante controlado. Tengo los flujos en sus debidos espacios y hasta las 12 del mediodía prometo ante Dios y ante ustedes, hermanos, que no les fallaré. Muy buenos días, controlando las mañanas. Gracias a ustedes. Bueno, señores, déjenme decirle que si usted quiere, o no si usted quiere, porque esto ya es algo que es un compromiso que tenemos todos aquí, pero todos aquellos que nos siguen, los internautas, aquellos que nos siguen en las redes sociales, recuerde que usted nos puede ver, nos puede dar seguimiento a través de los canales 101 y 1101 en HD de Claro TV, así el canal 81 de Altiz y de Aster, canal 20 de Telecable Dominicano, 67 de Telecable Central, 46 de Win Telecom y 647 de Fire TV Stick en los Estados Unidos, la costa este. Además, estamos en más de 200 sistemas de cables en todas las provincias del país, en el satélite Eutel para todo el continente americano y en el Intelsat para todo el resto del mundo. Y bueno, justamente, don Aneudi, que ya bebió café, claro, nos están enviando ahora mismo saludos, nos escriben. Mire que justamente nos está escribiendo un amigo del profesor Pericles Félix que está aquí con nosotros. ¿Qué le dice el amigo? Oiga usted quién nos escribe. El doctor Julio Ravelo Astacio, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Dice él: estoy sorprendido con el desempeño de Controlando las Mañanas. No esperaba un programa con tanto brillo. Digo, bueno, eso es lo que nosotros hacemos aquí, echar para adelante. Este es el programa donde todo se conoce, pero donde todo se dice. Le voy a decir como le dijo Hitler a su grupo armado cuando habían lamentablemente asesinado a 12,000. ¿A 12,000? Sí. Virgen Santísima. Sí, 12,000 judíos. Le dijo, y apenas estamos calentando el brazo. Calentando el brazo, así que mismo es. Esto apenas comienza. Bueno, hoy nos acompaña a nosotros porque a propósito de todos los temas que hemos tenido en el transcurso de la semana, ustedes saben que hemos tenido una semana muy ajetreada iniciando, pese a todos los cambios políticos, cambios sustanciales que se han dado en la República Dominicana, pero sobre todo a través de la turbulencia que tuvimos la semana pasada. Primero, con algo que, como se dijo, no podríamos nosotros hablar de una conspiración en el país, porque simplemente pueden ser eventos aislados que hayan ocurrido, algo que simplemente pasó, como fue el tema de la explosión en la estación Gregorio Urbano Gilbert, allá en Villamella, que sacó 4 estaciones del metro de circulación, pero que fue resuelto en cuestión de 1 o 2 horas. Y al día siguiente, un blackout en todo el país. Y para esto, nosotros que ya hemos visto cuál ha sido el desarrollo de lo que hemos traído, donde tanto se ha hablado primero de la generación del sistema de caída en cascada de cada una de estas plantas y sobre todo de cómo y qué pasó, por qué salieron las plantas, cuál ha sido el tema de los mantenimientos. Y para esto hemos traído a una voz autorizada, alguien que realmente le puede explicar a usted con detalles qué pasó y qué ha visto en el transcurso del tiempo
a través de esto. Con nosotros el ingeniero Pericles Félix de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ingeniero, buen día. Buen día, buenos días a los amigos que nos ven a esta hora, a Neudi, Delvis y Héctor. Buenos días a todos. Un saludo para el doctor Ravelo Astacio. El doctor Ravelo Astacio siempre he dicho que es una de las personas mejor vestidas, el mejor vestido de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mi profesor, mi rector, el profesor Ravelo Astacio. Buenos días para todos. Gracias. Estamos listos para, pues hablar del tema que en cuestión de lo ocurrido con el blackout. Eso es así. Profesor, lo primero que quiero iniciar con este bloque es haciendo la siguiente pregunta. Se habla hasta el día de hoy, porque ayer volvió y se hizo el correctivo, se dice que la investigación está en más de un 65%. ¿Cómo podemos poner un porcentaje en un tema que se supone hasta el día de hoy es una investigación abierta? O sea, hay un porcentaje de eso y ¿realmente se habla de un error humano o fue un error, un fallo técnico? No, hasta ahora lo que se entiende que es un error humano. Mira, los errores humanos en los sistemas eléctricos de potencia ocurren con mucha frecuencia. O no con tanta frecuencia, pues si tuviéramos mucha frecuencia, pues teníamos el sistema abajo siempre. Pero le explico para la gente que no entiende lo que es un sistema eléctrico de potencia. En cualquier país los sistemas son interconectados, aquí se llama así SENI, Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. ¿Qué significa esto? Que las redes de transmisión que llegan a Santo Domingo son las mismas que llegan a Montecristi, las mismas que llegan a Dajabón, las mismas que llegan a Higüey. Todo es un sistema interconectado, donde hay una cantidad de plantas en cada uno de esos lugares que están aportando energía hidroeléctrica, turbinas de gas, de carbón, solares, eólicas, todas están entrando energía a un sistema, salvo los lugares donde son sistemas aislados, que algunas veces nosotros le podemos llamar aislados y lo podemos entrecomillar. En el caso de CEPEN, en el caso de las terrenas, son sistemas aislados. Lógicamente que eso podemos analizarlo. Entonces, ¿qué ocurre? En la República Dominicana, por ejemplo, tú tienes la planta de Punta Catalina que mueve 700 megavatios, un poco más. Si una avería, ya sea intencional o no, en las líneas de transmisión de 345 kV que van desde Palamara a la subestación de Julio Sauri, que es la que está desde Punta Catalina a Julio Sauri, por ejemplo, una avería en una o en esas dos líneas de transmisión, lo más probable es que se lleve el sistema eléctrico nacional, porque por ahí circula en un momento prácticamente el 30% de toda la energía que se utiliza. Y los relés de baja frecuencia, y le explico qué es esto, los relés de baja frecuencia son interruptores automáticos que se ponen en los circuitos cuando sale una planta, y entonces cuando sale una planta la frecuencia baja, y para que esa frecuencia se estabilice hay que sacar cargas. Esas cargas se sacan normalmente con circuitos de la periferia, y los de la periferia están seteados con el setting en el primer bloque de carga que se saca. Por ejemplo, 59.2, los sistemas funcionan a 60 Hz o 60 ciclos, y 59.2 Hz es un lugar donde ya inmediatamente comienza a actuar un relé de baja frecuencia y te saca una determinada cantidad de cargas. Si la frecuencia sube y se comienza a estabilizar, pues ya no hay que sacar más carga. Ahora, si la frecuencia sigue bajando, pues viene otro bloque al que está seteado y te saca otra cantidad de carga. Así sucesivamente, que te va a ir sacando carga hasta sacarte la mayor cantidad de carga, porque todas las cargas no se pueden sacar. Puede ocurrir, profesor, que ante la atención humana, una vez ocurra eso que usted destaca y que lo va describiendo como si se tratase de algo previamente o de algo planificado que se está esperando. Si una vez falló una primera parte, un primer relay, continúa y la atención humana presta atención, bueno, se inmuta, si la condición humana
se inmuta y presta atención, se puede corregir antes que se apague el todo esto es muy rápido. Mira, es muy rápido. Nosotros antes, cuando yo trabajaba en lo que se llamaba antes despacho de carga, sí, que hoy es el centro de control de energía, solamente que mucho más modernizado, nosotros teníamos un panel de una cantidad de circuitos y actuábamos así, lo que está diciendo es actuar nosotros abriendo una cantidad de circuitos rápido para sacar carga. Ya eso son cosas que se hacen automático. Y tú tienes el sistema siempre, el sistema está diseñado, o todos los sistemas están diseñados para prevalecer ante cualquier evento. Por eso que ocurre en San Pedro de Macorís, justamente el sistema tratando de prevalecer. Cuando tú haces un cortocircuito, cuando haces una avería, cuando genera un evento, todos los elementos de líneas y plantas que están ahí se protegen saliendo. Es protegerse saliendo porque puede ser un cortocircuito masivo. Ahora, ¿qué ocurre cuando al salir todo esto, salen esas cargas? Entonces, la cantidad de generación que había en ese lugar hace que caiga rápidamente la frecuencia y los relés de baja frecuencia y los gobernadores los reguladores de frecuencia de las máquinas que están en línea no fueron capaces de actuar con la presteza para neutralizar o para llevar a cero el bloque de carga que había sacado. Entonces eso hace que el sistema siga bajando, y cuando un sistema de potencia baja por debajo de los 57 Hz es muy difícil que pueda ya reponerse. Entonces, ¿por qué es muy difícil? Porque las plantas, inmediatamente una planta llega a 57 Hz, no puede trabajar a esa frecuencia y sale una, y desde que sale una comienzan a salir las otras, porque lo que hace es que sigue cayendo la frecuencia, se van disparando. Todas esas plantas se protegen, no pueden seguir trabajando a esa frecuencia, lo que hacen es se protegen y salen, y ahí es donde llega el blackout. Ahora yo pregunta, Pericles, entonces en este sistema nosotros hemos visto o hemos escuchado mucha gente que se habla aquí, por lo normal, la República Dominicana se habla mucho del tema de la falta de mantenimientos, se habla mucho del tema de las pérdidas, pero también hemos escuchado a aquellos que señalan que un sistema, como en el caso de las plantas que hay en San Pedro de Macorís, que entiendo que son privadas, ¿verdad? Sí, todas privadas. Y están conectadas al sistema nacional para el sistema de distribución. Entonces, a la salida de ese sistema, por un error que no es como subir como le dicen aquí, el cutado, ¿verdad? Sí, un cutado. No es así. Pero esto es lo que determina el efecto cascada que apagó todo el país. Bueno, ese evento por lo que pasa es que no es solamente lo que ocurrió con el evento. Por ejemplo, si tú haces cualquier avería en una subestación y los elementos que están conectados a esa subestación, suponte que una subestación entre en 5 líneas de transmisión y 2 plantas de generación, y ocurre un cortocircuito masivo, todo lo que está ahí debe dispararse. Las plantas y las líneas deben disparar todos, como protección. Ahora, cuando tú sacas ese bloque de carga, esos bloques de carga tienen algún efecto, ya sea o de entrada o de salida. Hay subestaciones que son subestaciones de relevo. Por ejemplo, cuando tú vas a la subestación que está en Guerra, es una subestación de relevo, no es una subestación que entra ni generación, no entra generación, por lo tanto es una subestación que tú pasas o transformas de una línea de 345 a 138 y vas a los diferentes lugares. Una avería en esa línea va a tener que redireccionar los flujos. Si ahí llega el flujo, va a tener que redireccionar los flujos. Muchos flujos podrían pasar por otra línea porque los flujos de energía entran y salen otra cosa. Como el sistema es anillado, los flujos se redireccionan. Suponte que al redireccionar los flujos, otras líneas se sobrecargan. Pues esas líneas van a disparar por sobrecarga. Entonces, si se dispara por sobrecarga, y eso te puede traer otros efectos secundarios en todo el sistema. Si tú haces lo llaman una corrida de flujo, te puede dar lo que puede ocurrir si hay una avería masiva en una subestación de ese tipo. A una junta de expertos de por lo menos 5 ingenieros eléctricos y demás, ¿cuánto le tardaría en un país relativamente pequeño como el nuestro verificar las razones por las que hubo un apagón nacional? Bueno, si estaban operando, no lo sé. Si estaban haciendo operaciones en esa subestación, rápidamente tú puedes ver por qué ocurrió eso. No hay que ser ningún científico. Si estaban haciendo operaciones, porque, por ejemplo, nosotros nos tocó y nos ha tocado ver cantidades de averías provocadas por humanos o por los operadores. Yo le decía a alguien hace unos días, uno de los
blackout más memorable que yo conocí muchísimo, fue cuando un amigo, ingeniero como yo, operando el sistema como nosotros, mandó a mover el TAP. El TAP es el cambiador de voltaje del transformador de Canabacoa. El transformador de Canabacoa conecta, antes el Cibao todo se manejaba a 69 kV, todo el 69 kV es 69.000 voltios. El prefijo K significa 1000. Lo dije el otro día que por eso cuando dicen 1 kilo de es 1000, entonces en el droga es 1000 gramos de, para que eso, como es un prefijo que lo conoce mucha gente, 1 kilogramo de lo que sea. Perfecto. Entonces, así como el prefijo mega significa 10 a la 6 o 1 millón. Entonces, la subestación de Canabacoa estaba conecta la línea de 138 con la 69 y la 69 alimentaba todo el Cibao, todo el Cibao a 69 kV. En esa ocasión ese amigo mandó a operar el transformador de manera incorrecta y el transformador se rompió y prácticamente una explosión. Entonces, ¿qué ocurrió? No había forma de conectar la energía del Cibao con la línea de 138, que es por donde llega la generación. Es decir, la línea van desde Tavera, llegaba a Canabacoa, y de Canabacoa a Bonao, y de Bonao a Santo Domingo. No había forma de interconectar en 69 el Cibao. Y poner a funcionar el Cibao, hubo que hacerle una peripecia enorme, porque no había forma de conectarlo, porque lo que lo unía, que era un transformador de 138 a 69, lo habían dañado. Entonces eso es una situación, pero 100 veces peor a la que vimos, al evento que vimos ayer, hace unos días, solamente que este evento lo estamos haciendo en una época que tenemos mayor cantidad de energía, y estamos mucho más adelantados en términos de desarrollo de la República Dominicana. Pero aquel fue un evento que no te imaginas todo lo que hubo que pasar para lograr que el Cibao, estoy hablando de semanas, para lograr que el Cibao pudiera tener energía de manera más o menos estable. Y yo, bueno, no quiero conectar las teorías de conspiración, ¿verdad? Porque después dicen que yo nunca creo en eso en República Dominicana. No, yo no quiero creerlo, pero habiendo en este caso una coyuntura política que se está dando, específicamente no puede haber, no debe haber la intención de nadie de simplemente sacar un circuito teniendo el conocimiento de lo que podría pasar pasar eso. Nosotros no le llamamos, a esto le llamamos línea de transmisión. Los circuitos nosotros le llamamos la distribución, pero es un circuito también en el caso de la línea de transmisión. Pero salieron la planta en cascada, salieron los funcionarios en cascada, ya se llevaron a dos también. Sí, lo que pasa, mira, yo no sé, las explicaciones que vi de los funcionarios a mí no me gustaron realmente, porque lo vi muy tosco en esto, por eso siempre prefiero que haya gente que conozca de los temas para que hable de los temas. Lo vi como muy tontos las cosas que estaban diciendo. Bueno, de hecho, las personas que están, por ejemplo, el ministro de Energía no es del área de energía, que es una persona quizá, entonces hay muchísimas personas que en estos lados no son del área de energía y no sé cómo funcionan todas estas cosas, cómo lo selecciona el gobierno, pero yo no creo yo no soy tan bueno en la teoría de conspiración. De hecho, la República Dominicana es un país que nosotros resolvimos bastante temprano los problemas de todos estos conflictos que se daban fundamentalmente ideológicos, donde te ponían bombas o te ponían esas cosas. Esas cosas nosotros las dejamos atrás, quizá a inicio de la década del 70 y en la década del 60. O sea que nosotros no tenemos esas contradicciones que hay en países suramericanos y en países centroamericanos y en países medio orientales. Nosotros no tenemos esos problemas. Nosotros somos un país de paz, y lo que ocurrió fue lo mismo que ocurrió en el metro. ¿Qué ocurrió en el metro? Y discúlpeme que me estoy pasando para otro lado. ¿Qué ocurrió en el metro? ¿Qué ocurrió en el metro? Que desde que llegó el director que estaba ahí, debió saber que ahí hay una planta de emergencia y que esa planta debe tener un mantenimiento y debe tener un protocolo de prueba. Por lo menos cada 2 meses usted tiene que arrancarla. ¿Por qué? Esas plantas, para la construcción del metro, hicieron una línea de 69 kV que alimenta el metro. Déjeme hacer un paréntesis ahí, maestro. La Oficina para el Reordenamiento del Tránsito Territorial paga por concepto de mantenimiento de esas plantas que estaban apagadas, Héctor, 3.100.000 pesos mensuales. Para mantenimiento de las plantas. 3.100.000 pesos mensuales. Eso. Y las plantas
estaban apagadas. Continúe, profesor. Esas plantas hace mucho tiempo que están fuera de servicio. De hecho, nosotros nos llamaron para que fuéramos a hacer una evaluación y un presupuesto para habilitar los sistemas de controles de arranque. Entonces, le explico cómo funcionan estas plantas. Esas plantas nunca deben entrar a línea. ¿Por qué? La línea de 138 que se puso para la alimentación del metro, esas líneas nunca se abren y son líneas que es muy difícil que entren en un proceso de avería. Y te puede ocurrir que esas líneas duran 3 o 4 años sin nunca tener una interrupción. Entonces eso significa que el metro nunca tendría la necesidad de utilizar esas plantas. Ahora, pero esas son plantas de emergencia de un sistema que muy pocas veces va a necesitar esa emergencia, pero deben estar ahí. Por ejemplo, ¿cuándo la va a necesitar? En un terremoto no la van a necesitar porque en un terremoto no debemos tener energía. En un huracán no la va a necesitar porque en un huracán normalmente ya cerramos el metro. ¿Cuándo lo va a necesitar? Solamente cuando haya una avería en la línea de 138 kV o cuando ocurra lo que ocurrió hace unos días, que es el blackout. Entonces, ¿qué ocurre? Que el metro tiene una cantidad de estaciones que las escaleras no le sirven. Entonces, tú teniendo esas estaciones que la escalera no le sirve y que te llegan una cantidad de quejas porque esas escaleras no sirven y nunca te ha llegado una queja porque tú tienes una planta de emergencia que no están funcionando o que nunca le han hecho prueba de salida y entrada. Esas plantas deben 2 meses más o menos ponerla, arrancarla, tú puedes arrancarla en vacío y arranca el metro a la hora que arranque, a las 5 de la mañana, y entonces luego hacer que esas plantas salgan, y ese ejercicio debe hacerlo permanentemente. O sea, eso debe estar siempre seteado para cuando haya la necesidad de una avería en la subestación o una avería en la línea de transmisión que alimenta el circuito del metro. Para explicarle, las líneas que van al metro recorren todo el recorrido del metro, creo que a 21 o 23 kV es kilovoltios, 23.000 voltios o 21.000, creo que es 21.000 voltios, o sea que es 12.000 por 1.73, 12.470 por 1.73. Entonces, esas líneas recorren todo el recorrido que hace el metro, o sea que el metro no se reabastece de energía en ningún otro lugar que no sea de la subestación que sale de ahí, de donde está la parada del metro, la parada principal, la estación fundamental, donde está la subestación de 138 kV. La antigua cementera ahí. Sí, en donde está la cementera. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Realmente es negligencia, porque si me estás diciendo, no lo sabía, si me estás diciendo que hay que pagarle 3 millones de pesos y algo a alguien para que le dé mantenimiento, con 3 millones de pesos se habilita las cosas que yo vi ahí. Lo que hacía falta, que era que el sistema, esas plantas, para que entiendan cómo funcionan, esas plantas, cuando se va la energía, arrancan prácticamente todas de un solo tiro. Y ellas van decidiendo después cómo van saliendo para quedarse con la cantidad de energía que justamente necesita el metro. Eso es un sistema de un PLC y son unos programas que te dicen que la cantidad de energía que necesita el metro, ellas se quedan solamente las unidades que son capaces de suplir eso. Entonces, simplemente no se da mantenimiento, porque somos países que no damos mantenimiento. Perfecto. ¿Qué tiempo usted cree, profesor, que podría tener una de estas plantas en el caso del tema de los mantenimientos? Porque escuché por ahí que hay plantas de estas que tienen promedio de más de 10, 11 años sin mantenimientos. Entonces, con esto no es salvando un gobierno, sino que todo el mundo tiene culpa, incluyendo los que señalaron, ¿verdad? Yo creo que sí, que viene del gobierno pasado. Yo entré a verificar, debe ser un año, me llamaron para que haga un presupuesto y entré a verificar y sé que eso debe tener más de este gobierno, debe ser un poco más. Eso no es culpa a este gobierno. No, eso no es culpa. No, esto no es culpa. Ahora tienen más culpa porque ellos debieron estar previendo eso. Para que alguien no me entienda, no me diga que yo lo estoy defendiendo. Eso no es culpa. Ahora, esas plantas, les reitero que esas plantas no han trabajado nada. Esas plantas no trabajan. No están ahí para trabajar. Por decirte, para que entienda una cosa. Yo que vendo transformadores, le renté un transformador, y yo rento muchos transformadores, le renté un transformador a una institución importante del país, que no trabaja nunca. Y yo le cobro casi 200,000 pesos por ese transformador al mes. No trabaja nunca. ¿Cuándo trabaja ese transformador? Cuando se va la energía y debe entrar la planta de emergencia, y él solamente está para eso.
Entonces, lo mismo que esas plantas no están para trabajar. Esas plantas solamente están para si eventualmente, pero eso es extremadamente eventual, no ocurra lo que ocurrió. ¿Ve? Ahora, le voy a explicar otra cosa ahora que ustedes no conocen y que los televidentes pueden ver. Mira, cuando se va un sistema eléctrico de potencia, es una cosa extremadamente caótica. Es como cuando se va la vida. Tú te imaginas cosas que tú quieras o una muerte total. Sí. Y hay que comenzar a elevar, a restablecer ese sistema eléctrico. ¿Cómo se restablece? Bueno, lo primero es que se secciona todo lo que estaba cerrado, hay que abrirlo. Todo, hay que desmantelar el sistema energético y comenzar a cerrarlo por parte. ¿Cómo se levanta? Normalmente con las unidades hidroeléctricas, porque son las unidades que siempre están disponibles y que son más fáciles para entrar a línea y para regular frecuencia. Por ejemplo, se puede entrar con Higüey, Aguacate, Valdesia, Río Blanco, Tavera. Antes utilizaban mucho Tavera y en muchos casos, ahora por suerte tenemos muy buenos niveles de embalse. O sea que en muchos casos, cuando se nos ocurría que se iba y teníamos bajo nivel de embalse en algunas de las hidroeléctricas, pues no podíamos hacerlo con esa. Pero supongamos que lo hagamos a través de Tavera ahora, no sé a través de cuál lo hicieron. Entonces entras una unidad a barra muerta. Barra muerta es que lo está solamente entrando a la barra y cuando pone la unidad en línea, cierra una línea de transmisión o lo puede cerrar con una línea. Cierra una línea de transmisión de 138 desde Tavera hasta Canabacoa y desde Canabacoa cierra hasta la línea de 345 y de 345 alimenta para acá y va dando servicio de estación. Va entrando circuitos paulatinamente para comenzar a regular frecuencia y que la planta comience a generar. Cuando le llegan los servicios de estación de las demás unidades, esas demás unidades entran sus labores de comenzar a entrar a la línea. Y entonces van entrando y se van cerrando circuitos y van entrando porque tiene que ir compensando. Los sistemas, cuando son así, son extremadamente frágiles y pueden volver a caer y tiene que otra vez iniciar el proceso hasta que el sistema se va robusteciendo y una sola unidad o cualquier circuito no te tumba el sistema. Eso es extremadamente complicado. Oiga bien, nadie que no haya vivido lo que es un sistema eléctrico de potencia tiene forma de explicarlo. Nadie que no lo conozca tiene forma de explicarte cómo ocurre, cómo funciona. Si usted no ha estado ahí, no importa cuántos libros, cuánta maestría y cuánto doctorado tenga, no tiene forma de explicarlo. Profesor, yo tengo una pregunta antes de irnos a la pausa. Veo el DGC allá haciéndome señas, pero antes de eso, yo quiero preguntarle algo, porque tengo la curiosidad, veo que el compañero Aneudis también, pero la gente decía que cómo es que si el blackout ocurrió, no tuvimos un arranque inmediato de las plantas. Y yo hasta donde... Si mal no recuerdo, dentro de las clases que usted mismo me daba en la universidad, hablábamos de la capacidad de temas de arranque en negro, que es aquel punto donde las plantas simplemente no pueden, se apagó, se le dio y prendió de nuevo. No. Usted explíquele eso, porque hay gente que no entiende eso. Entienden que simplemente aquí si se apagó usted puede prender de nuevo. Y yo no conozco todavía hoy un sistema que le permita a ningún punto eléctrico aquí volver a arrancar desde cero inmediatamente. Mira, una planta como la de Punta Catalina ahora mismo, puede ser Itabo, que sale de línea y se apaga la caldera, volver a levantar presión y volver a ponerse en la posición anterior le toma más de 12 horas. Más de 12 horas. A esa. Ahora, y aquí levantamos el sistema en 10 horas. Ahora, menos. No es lo mismo porque ahora, y estoy hablando de diferentes tipos de plantas, no es lo mismo que una hidroeléctrica que es solamente abrir la válvula mariposa y comienza a girarte la turbina y el generador. Y por eso levantamos el sistema con hidroeléctrica. O en muchas ocasiones antes llegamos a levantar sistema eléctrico con turbina de gas. Por las turbinas de gas te pueden entrar rápidamente a línea, comienzan a girar en vacío y cuando están en línea entran a barra muerta y cuando entran a barra muerta comienzan a coger carga en la medida que le vas poniendo carga. Entonces te van regulando frecuencia porque en este caso tienen la misma unidad que entra que regular frecuencia. El proceso de regular frecuencia ya ahora en el sistema moderno como tiene, le está asignado a determinadas plantas. O sea que lo que hace es que está jugando para que entiendan qué es lo que es la frecuencia.
La energía eléctrica es lo mismo la servida por la consumida a una frecuencia de 60 Hz. Es decir, si tú tienes plantas que de más, o sea, lo que hace es que hay plantas que están en lo que se llama reserva rodante y esas plantas se sirven como colchón para que se mantenga siempre en un mismo nivel de 60 Hz. Entonces, si baja la frecuencia un poquito, ella sube energía. Y si sube la frecuencia un poquito, ella baja energía. Porque las frecuencias con la potencia tienen, no completamente, pero son inversamente proporcional. Funciona así. La frecuencia con la potencia tienen, o sea, por ejemplo, si tú metes un circuito ahora mismo y el sistema es débil, pues la frecuencia te cae. Entonces tienes rápidamente una planta que regula la frecuencia que entrar a compensar. Oh, perfecto. Bueno, preguntas, no, curiosidades. Satisfechos. Muchísimas más, pero serán respondidas después de la pausa, porque tenemos que continuar. No, eso es así. Bueno, nosotros vamos a una breve pausa y en breve seguimos con más en este espacio Controlando las Mañanas. No se vayan. Bien, señores, estamos de vuelta en este su espacio Controlando las Mañanas, espacio que está ahora mismo, bueno, estamos duros, Aneudin. Me acaban de escribir otra vez, me escriben aquí justamente desde, bueno, esto está muy lejos, esto está en italiano, aquí le está escribiendo un fiel oyente nuestro y amigos, el cónsul general en Italia, Miguel Ángel Vázquez Peña, que está en contacto con nosotros. Dice él, estoy en sintonía con ustedes, ayúdenme ahí. ¿Con qué? Que nos ayuden allá, ¿verdad? Gracias. Bueno, Miguel Ángel Vázquez Peña, gracias a usted por la sintonía. Miren, yo antes de seguir en este bloque, quiero sacar un segundito. Ajá. Para extender una felicitación, primero a mi hermano José Giovanni, que está de cumpleaños en el día de hoy, está en la ciudad de Nueva York, pero a alguien que trabaja aquí con nosotros. Una de nuestras compañeras en el departamento de prensa, Sabrina Lorenzo, que está de cumpleaños también el día de hoy. ¡Felicidades! Me borran la foto de Sabrina, me la tienen por ahí. Sabrina que está de cumpleaños en el día de hoy y para extenderle la felicitación. Y nosotros vamos a seguir inmediatamente con algo, porque fíjese, nosotros hemos hecho un compendio de preguntas en cuanto a los temas del mantenimiento, lo que pasó con el blackout, muchas informaciones interesantes. Sin embargo, todo esto tiene una connotación que en algunos casos no quisiéramos decirlo así, pero tiene que ver con la política. Porque bien veíamos, y es una crítica abierta que yo he hecho todo el tiempo, de que en el medio de la emergencia, en medio de la situación, yo veía políticos que en vez de hablar de ayudar, de rescatar, lo que tenían era el látigo para criticar todo lo que estaba pasando y comenzaron a atacar de una manera prácticamente inmisericordia. Y donde yo incluso critiqué a alguien de mi demarcación, un saludo ahí al señor Maldonado, que en vez de ayudar a la gente del 911 que estaba ahí desmontando a la gente del metro, estaba ahí para criticar y grabando un video diciendo, mira la ineficiencia. Y yo decía, coño, pero qué valor, porque en vez de ayudar a la gente lo que estamos es criticando. Araudis, comience ahí con este bloque, que bueno, tiene el bate en la mano. Buenos días y buenos días a los televidentes de Controlando tu Mañana por aquí por Su Mundo TV. Señores, tenemos al ingeniero aquí que está con nosotros. Félix. El ingeniero Félix. Y justamente estamos hablando del blackout y de los problemas eléctricos que ha tenido la República Dominicana. Y justamente hablábamos acerca de las plantas del metro de Santo Domingo. Ingeniero, alguien me hacía una pregunta y me decía, ¿es posible que busquemos o tengamos en el metro de Santo Domingo, igual que el teleférico, energía alternativa, como los paneles solares, por ejemplo, una planta que pueda otorgarse donde el metro se suministre de este tipo de energía? No, la energía del metro es justamente la que hay, la que tiene que estar, es decir, una subestación de 138 kV con una línea de doble terna de 138 kV que están ahí. O sea que en cualquier caso una de las ternas se avería, pues puede ir con la otra línea. Y no tiene que usar paneles solares, los paneles solares pueden alimentar el sistema eléctrico, pero para esto no hay energía de manera particular. O sea, la energía de emergencia deben ser plantas de emergencia. Los paneles solares no son plantas de emergencia, ni las eólicas, ninguna de esas plantas. En este caso, había que tener funcionando las que estaban correctamente. De hecho, esas plantas no trabajan
Recuerda que ahorita te dije de un transformador que alquilé que no trabajaba. De hecho, yo una vez le tenía a 2 instituciones bien grandes, 2 transformadores que nunca trabajaron y me pagaron muy buen dinero, pero solamente era por si ocurría que se fuera la energía, esos transformadores ponían la energía, cuando arrancaban la planta llevaban la energía de emergencia en ese lugar. Entonces, estas plantas lo único que hacían era exactamente esperar un momento fatal, como el fatal momento que ocurrió. Recuerden que dije de 2 momentos fatales en los que no se iba a utilizar la planta. Por ejemplo, si hubiésemos tenido un terremoto, no teníamos que hablar de este tema porque no tenía la necesidad de que entraran las plantas. ¿Ves? Si hubiésemos tenido un huracán, no hubiésemos tenido este tema, porque ya cuando tenemos avisado el huracán, ya paramos el metro. Entonces, aún se fue la energía y no necesitábamos que entraran esas plantas de emergencia. ¿Ves? No nos íbamos a dar cuenta en la población. Solamente un caso como el blackout es que no ha enseñado nuestras falencias, pero después no necesitamos ningún otro tipo de energía. Las energías que estamos poniendo, tanto solares como eólicas, como convencionales, es decir, turbinas de gas, planta de ciclo combinado, pues la tenemos y seguimos instalando mayor cantidad de unidades generadoras. Pero esto no se necesitaba para eso. Sí que seguimos instalando paneles solares. Ingeniero, el blackout, y ya se ha abordado y se ha hablado mucho, es un término que ya todo el mundo conoce, hasta los niños de primaria conocen lo que es un blackout. Dieron un apagón. Sí. Ingeniero, sucedió un blackout en el año 2015, pero no sucedió lo del metro. No pasó, el metro no se paralizó, la gente no se aterrorizaron y hemos tenido en un trabajo periodístico recientemente realizado, hemos tenido más de 87 blackouts, me parece que desde 1989, desde 1970 me parece que era, hasta la fecha, 89 blackouts. Sin embargo, el metro que fue construido en el año 2005 y sus operaciones en el año 2009, no se había visto en esta circunstancia. Si estamos hablando de que el metro en el 2005 a 2009, 2009-2015, son 6 años, todavía el metro está muy joven, y las plantas, los sistemas de protección y los sistemas de controles iban a estar todavía muy buenos. Entonces, posiblemente hasta con poco mantenimiento o con ningún mantenimiento, las unidades estuvieran operable para entrar en línea. Yo digo cada vez que me preguntan que cuando tú tienes un sistema, por ejemplo, las personas que vivimos en residenciales, en torres, donde no se va nunca la luz, porque hay lugares donde prácticamente no se va la energía, debería cada un mes o cada 60 días arrancar las plantas, sacar la energía y arrancar la planta. Sacar la energía y arrancar la planta. Perfecto. O arranca la planta en vacío y hace la transferencia y saca la energía. Tú arrancas la planta en vacío de manera que acuérdense que cuando se va la energía, en lo que arranca la planta hay un tiempo, que ese tiempo está en 0. Sí. Entonces entra y sigue. Entonces tú puedes hacer, con el metro puedes hacer lo mismo. Tú puedes arrancar la planta y hacer la transferencia. De manera que el sistema pueda hacer las funciones de hacer transferencia, salida y entrada. Eso es un asunto que deberían permanentemente. Ya a partir de ahora lo van a saber, porque este blackout pues va a dejar a todo el mundo advertido. O sea, el que vaya a ser a partir de hoy director del metro, de la OPRED, sí, permanentemente va a estar bailoteando, va a estar viendo que esas cosas funcionen correctamente. Porque esas plantas, oigan bien, si usted me pregunta qué cantidad de combustible consumen esa planta, es mínima. Que solamente el combustible, yo digo que le hagan prueba por ejemplo, cuando va a arrancar el metro a las 5 de la mañana, lo puede arrancar con esas plantas. Sí. Y tú utilizas 4 o 5 horas y luego la saca, solamente para ver que todo funcione correctamente. Entonces, simplemente no se hicieron, no se hacen esos protocolos. ¿Podemos decir entonces que las plantas quizás fallaron por desuso? No. Al no estar en uso quizás. No, las plantas no fallaron. No fallaron. Las plantas no arrancaron. Pero no arrancaron. No fallaron. Pero no haber arrancado es una no fallaron, está bien. No, porque para fallar tenían que arrancar. Oye, ya se me jodí yo aquí, rodeado de ingenieros. No, porque es que el sistema de control... Yo le estoy diciendo, yo fui hace un año a hacer un levantamiento y le explicaba a las personas que me llevaron, no me acuerdo quién es, le explicaba qué cosas debía hacer para que esas plantas estén correctamente. Que esas plantas tienen que estar seteadas
para que inmediatamente se vaya la luz, arranquen una cantidad, arranquen la mayoría, para que ustedes entiendan cómo es, arranquen la mayoría. Tú ves cuánto es la energía que lleva el metro, más o menos, que consume. Eso se puede medir fácilmente porque está conectado a una subestación. Entonces, cuando se van, arrancan 5 plantas, por ejemplo. Y supongamos que lo que necesiten son 3. Pues ellas van y andan sacando, tienen forma automática con PLC de discriminar cuál van sacando y decir cuándo va a entrar o a sacar otras plantas. Eso funciona de esa manera. ¿Usted cree que entonces fue una excusa de parte de las autoridades al decir que la planta justamente un día antes del blackout estaban en mantenimiento? Porque primero no entraron. La planta y segundo, hacer un mantenimiento de manera simultánea a toda la planta no es técnico. Eso no es un concepto técnico. Las plantas estaban fuera hace mucho tiempo. Las plantas están fuera, me parece que desde el gobierno pasado. Porque lo que yo vi, cuando vi, era una falta de mantenimiento de mucho tiempo. O sea, y le estoy diciendo, y no es para, lo estoy diciendo, lo vi de manera personal porque entré a hacer una evaluación ahí. No que me lo dijeron, lo vi personal, entré a hacer una evaluación y debo tener en mi computadora algunas cotizaciones que le mandé, presupuesto de rehabilitar esas cosas. Entonces quiere decir que esto es algo eso tiene mucho tiempo. O sea, yo estoy diciendo, y fui más de una ocasión. Bueno, ingeniero, nosotros queríamos saber, porque en el caso de, tenemos el tema de los arranques de las plantas y demás, pero nosotros veíamos recientemente que se hablaba de los protocolos. En otros países, en el caso de España, que tuvo un blackout recientemente, hace apenas unos meses, sí. Incluso hubo una cantidad de muertos importantes por el tema del blackout, personas que murieron porque no pudieron activar el oxígeno, personas que murieron por claustrofobia y otro tipo de cosas. Wow. Aquí nosotros no registramos nada de eso. Y como en el caso de España, que se tardó cerca de 18 horas y media en reconectar todo el sistema, nosotros logramos reconectarlo en menos de 10 horas. ¿Estaríamos diciendo que seguimos el protocolo, la normativa, o que simplemente nosotros no cumplimos con nada de eso? Mira, alguien me preguntaba con respecto al apagón de España, porque tengo enganchado en YouTube unas explicaciones de lo que ocurrió con el apagón de España. Y me decía, le digo, no, lo que pasa es que nosotros estamos más preparados que España y que Puerto Rico, por ejemplo, para que no ocurra un blackout. Porque, bueno, nosotros en todas las edificaciones de la República Dominicana, y todos los hospitales y todos los lugares tienen plantas de emergencia que actúan rápidamente. Nosotros todos estamos preparados para eso. Ahora, en cuanto a levantar el sistema, que se levanta más fácil que en España, bueno, posiblemente no, porque España junto con Alemania son países que juegan a la energía a lo loco. Por ejemplo, Argentina juega a la economía a lo loco y Alemania juega a la energía a lo loco. España un poquito ha jugado a la energía a lo loco. O sea, gente sin tanta cosa, fundamentalmente por ideología política, y te la pongo en contexto. Mira, después que entró la canciller Merkel, los verdes y los socialistas, los socialdemócratas, se inventaron que debían cerrar las plantas de carbón de Alemania, y lo hicieron. Y después, cuando hubo el accidente termonuclear de Fukushima en Japón, pues se inventaron que lo que debían es cerrar las plantas nucleares. Y también comenzaron un protocolo para cerrarlas, y iban a terminar ese protocolo en el 2021. Cuando comenzó la guerra de Rusia-Ucrania, hubo que volver a todas esas cosas porque lo estaban haciendo de manera incorrecta. Tú no resguardaste de dónde te vas a alimentar si sacas las principales fuentes de energía. España ha hecho lo mismo. España se ha ido a la energía verde, a la eólica y a la solar, y ha descuidado. De hecho, España ha cerrado también parte de sus plantas nucleares, y España tiene depósito de uranio y depósito de material nuclear para alimentar su planta. Ahora, entonces, ¿qué ocurrió con España? ¿Por qué el blackout? España tiene una gran cantidad de energía solar, y la energía solar funciona con una frecuencia que, aunque es senoidal, no es senoidal completa, sino que es la senoidal que producen la energía de motores, de generadores. Y fundamentalmente España trae una gran cantidad de su energía desde Francia a través de los Pirineos, porque Francia es líder en energía nuclear. Ahora, en una apertura de la red que interconecta a Francia con España, pues España
con una gran cantidad de energía, fundamentalmente en energía solar, que lo que hace es que se mimetiza el sistema del tipo de frecuencia de la energía solar con la energía. No pudo hacerse porque tenía un bloque muy grande de energía solar en lo que es porque estamos hablando del bloque España-Portugal. España-Portugal tienen una gran cantidad de energía solar y no pudo mimetizarse con la poca generación de energía convencional que había. Y eso trajo consigo el blackout. Ahora, en el caso de la República Dominicana, bueno, pues nosotros estamos más acostumbrados que la mayor parte de los países industrializados a estar en emergencia. Por lo tanto, para nosotros la cuestión de estar en emergencia no es una cosa que nos deja. Por ejemplo, bien probable que si se va la energía y sin el bien probable, hay una planta de emergencia que entre y al rato estamos en línea de nuevo. Entonces, en España y en los países que eso no es habitual, pues no ocurre que hay una planta esperando para que ocurra un caso como esto. Entonces nosotros estamos mejor preparados que todos esos países para que nos ocurra una catástrofe. Claro, tenemos velas, tenemos inversores, tenemos humeadoras, tenemos de todo. Parece una contraproducencia, pero es así. Pero es así. O sea, para que ustedes vean cómo es la cosa, nosotros estamos mejor preparados para una emergencia catastrófica que todo eso, pero a Puerto Rico le ocurrió el huracán María. Bueno, pero ingeniero, y fracasó. Aquí hubo un barrio que el blackout ni se dieron cuenta porque no tenían energía. Bueno, pero no así. El blackout pasó y ellos ni se dieron cuenta. No así, pero hay barrios de eso. No, lo que pasa es que nosotros no estamos dando interrupciones como los tiempos que yo conocía las interrupciones. Nosotros en unos tiempos que dábamos prendiones. Le digo, así mismo, taxativamente, prendiones. Y además teníamos una cantidad de funcionarios de alto nivel que tenían amigas, queridas, cosas, y que te llamaban, mira, que me cierre el circuito 2 de Arroyo Hondo. Y tú tenías o que ponerte, o una vez empoderarte y decir, yo tengo circuito con 10 horas de interrupción y ese no cogió ninguna hora. Eso no ocurría a nosotros antes. Y tú tenías que empantalonarte y cerrarlo y no coger el teléfono. Ya eso no sucede. Es una cosa que ocurría. Digo yo, ya eso no sucede. Porque eso no ha mejorado. Porque nosotros tenemos algo muy malo ahora, que es que como el Estado se financia con una fuente tan perversa que se llama impuesto, puede darse el lujo de gastar 2.000 millones de dólares en subsidio a las EDES y no salimos a cobrar a ninguna parte y no salimos a cobrarle a cantidad de empresarios, barrios, todas esas cosas que se roban. Entonces, eso nada más lo puede hacer un Estado, los Estados, porque se financian. Atención, portal. Ustedes saben que los Estados se financian con 3 cosas que son, ¿cuál de las 3 más terribles? Lo primero es los impuestos, que los impuestos actúan sobre el que produce. Por eso los países que tienen muchos impuestos, el empresario se manda. Acuérdense que 100% de impuestos se llama esclavitud. Sí. ¿Se entiende, verdad? Entonces, la otra forma que tiene de financiarse el Estado es con préstamos. Nosotros cogemos préstamos todos los días. Sí. Y como cogemos préstamos todos los días, podemos seguir pagando. Sí. Y la otra cosa, que es como se financian los países socialistas, por eso devalúan tanto su moneda. ¿Cómo los países qué? Socialistas. ¿Somos un país socialista nosotros? No, nosotros no. Pues tú estás hablando de 3 cosas por las 3 formas de que se financian los estados. Una, dije que con impuestos, 2, los préstamos. La tercera, emisión monetaria. La emisión monetaria es comenzar a darle a la maquinita. Pero nosotros tenemos las 3 características. Bueno, hemos colocado 1.600 millones en bonos. Sí, pero el bono no es emisión monetaria. Ok. Emisión monetaria no es la maquinita de Malcún la otra vez. No, emisión monetaria es aumentar la masa circulante. Okay. O sea, si tú tienes ahora mismo, supongamos que tú tengas $1.000 funcionando, ¿verdad? Y todos los bienes y servicios se transan con $1.000, por decir algo. Sí, claro. Y entonces, si tú pones a circular $1.000 más y no aumenta la cantidad de producto, entonces significa que los productos valen el doble. Claro, se devalúa. ¿Me entiendes? Hay una devaluación. Hay una devaluación. Entonces los estados se financian de esa manera. Entonces el Estado dominicano, como se financia también como todo, con una fuente tan terrible que se llama impuesto y endeudamiento externo fundamentalmente, puede darse el lujo de pagar 2.000 millones de dólares de subsidio a las EDES. Un regalo. Una barbaridad. O sea, nosotros en este gobierno, por ejemplo, no nos hemos puesto a eficientizar las EDES, por el contrario. Aun cuando el gobierno pasado fue terrible porque a EDES te la saquearon, por decirte a EDES, te la saquearon a todas. Pero en este no hemos hecho nada para hacer más eficiente la cobranza de energía. Al día de hoy, maestro,
Al día de hoy, señores que nos siguen, Héctor y Aneudi, el 51% de los usuarios de este se roban la luz. No tienen contadores. No es que no tienen, no es que se roban la luz, es que el Estado no se la cobra. No tiene contador. No eso nada más. Oye, por eso es que yo insisto siempre que eso es regalándole energía eléctrica. Claro. Sí, el Estado no se la cobra. Regalándola. Un uso inadecuado. Aunque no es que se la regalan, es que le cobran al azar. No, pero no, ni siquiera. Y hay un subsidio grandísimo. Yo te estoy diciendo, a la mayoría no le cobran. Bueno. Pero tú no has visto un plan para no cargarnos tanto a los otros con los problemas de los otros. Claro. O sea, por eso es que... Ahí por eso el tema de la cobranza altísima. Entonces. Señores, por eso es que solamente... Por eso que tú y yo estamos pagando tanto dinero. Pagando por otro. Mire, los estados, y no importa lo que diga quien diga, los estados no están diseñados, solamente los estados socialistas, para tener empresas. ¿Por qué? Porque los estados son ineficientes. De hecho, las empresas del Estado no son del pueblo. Las empresas del Estado no son del pueblo. Eso es falso, que las empresas del Estado son del pueblo. Es un disparate, un invento. Las empresas del Estado son de los políticos, que se llevan una cantidad de dinero ahí. Entonces, ¿tú piensas que el hecho de que las sedes sean ineficientes no le deja beneficio también a muchos políticos? Pero esos $2.000 millones alguien se lo echa en los bolsillos también, una gran parte. Buena. No es solamente que... el hecho de que el Estado tenga empresas, ¿y por qué nunca los Estados la quieren salir de ella? Porque hay que dársela a los políticos que hicieron la campaña, ¿verdad? Y hay que ponerlo compañeros. Si tendríamos entonces que darle, en la burocracia estatal, tendríamos que poner puestos, hacer más puestos para poner a los políticos que participan en los procesos electorales. Hay que cerrar las EDES. Cerrarla no, porque las sedes son las que dan, la sede es lo que distribuye. Nosotros cuando hicimos la capitalización, hicimos todo ese tipo de cosas, le llamamos EDES, pero no es más que el sistema de distribución de energía. Si hay que cerrar el sistema de distribución de energía, no. Hay que hacer que sea eficiente, hay que hacer que no sea un servicio que lo provea el Estado directamente, porque el Estado es muy difícil que cada uno de nosotros nos demande. Y posiblemente cada uno de nosotros tenga un fraude. O sea, usted promueve que hay que privatizar la sede. Es que eso tiene que ser o sea, no deben robarle al Estado. Mira, hay un término que ustedes posiblemente lo conozcan, pero no saben el origen. Realengo. Ajá. De la realeza. Realengo viene de la realeza. De la realeza. Ese burro es realengo. Es que el dueño de ese burro es el rey y está en España. Así es. Entonces significa que ese burro no tiene dueño. Entonces, las EDES funcionan como si fuese realengo, es decir, no tienen dueño. Por lo tanto, si yo me robo energía, el Estado tendría que demandarnos a cada uno de nosotros de manera particular. Ahora, supongamos que la energía que se está robando fuese de Héctor. Si Héctor no la cobra, quiebra. Y si tú le provocas un daño al hurtarla, entonces Héctor te va a demandar personalmente a ti. Y tú vas a tener que resarcir. Pero ahí sí interviene el Estado entonces. Bueno, pero el Estado, el aspecto jurídico del Estado, pero no va a ser como un actor fundamental el Estado, porque, por ejemplo, la justicia no tiene que impartirla necesariamente el Estado. La justicia, de hecho, cuando se hacen negociaciones internacionales, nosotros decidimos a qué árbitro vamos. Es un árbitro que es pagado por nosotros. Si ustedes ven, la mayor parte de los arbitrajes internacionales se hacen en Nueva York o en Londres. ¿Ves? Y esos arbitrajes, cuando tú señalas que para cualquier conflicto entre nosotros que hemos hecho un negocio, no vamos a ir a un arbitraje en Nueva York. Significa que tú vas a un sistema de justicia, que no es del Estado, es un sistema de justicia privado. O sea, que el Estado... Yo estoy entendiendo lo que pasa en este país. Entonces, sí. O sea, la justicia necesariamente no tiene que ser... Ahora que me habla del Estado como justicia, bueno, el Estado se ha tomado el derecho de hacer justicia, pero la justicia puede ser, por ejemplo, nosotros podemos firmar un contrato y decir, bueno, ante cualquier conflicto generado por el contrato que estamos firmando, vamos a acudir ante fulano de tal. Entonces vamos a ir con nuestros abogados y vamos a exponer, y esas personas, y ese sistema de justicia va a ser más o menos bueno, en tanto lo que está impartiendo estemos más o menos de acuerdo. La gente, bueno, presentamos
nuestras exposiciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir con ese sistema de justicia? Que nosotros los seguiremos recomendando a todos los demás, o por el contrario decimos, no, porque este sistema de justicia falló de manera parcializada en eso. O sea, que no es un servicio que necesariamente puede dar el Estado, pero en todos nuestros países lo del Estado, pero puede ser un servicio privado, el sistema de impartir justicia. Yo ahora estoy entendiendo que nosotros estamos siendo acechados por el monstruo de la privatización y de lo que es la capitalización, como nos la vendió Leonel una vez, la capitalización. Coincido con el ingeniero Félix, que yo creo que la privatización también es una parte importante del Estado, de la funcionalidad estructural del Estado. Por eso yo siempre he dicho, el Estado no puede tener empresa porque no tiene cómo sostenerlo. No. Porque el Estado es un Estado recaudador. No es un Estado. Por ejemplo, entre las empresas públicas no se cobran impuestos. Están exentas las empresas públicas de impuestos. Entonces también el Estado no puede ser juez y parte. Pero que también hay una deslealtad en la competencia entre las empresas privadas y que el Estado también sea una empresa donde no paga impuestos, donde no paga anticipo, mientras que el otro tiene que pagar impuestos y tiene que pagar anticipo. Entonces yo creo que ahí hay un problema. Eso ocurre porque la función del Estado, a diferencia del empresariado, no es el cúmulo de lucro. El Estado es un ente de bien social, sin procura de lucro, exactamente, un ente de bien social. Por eso el empresariado sí tiene que pagar, no tan poco como paga en el país, pero el Estado debe estar totalmente exento, porque lo que hace es que ofrece servicios para mejorar la condición de vida de sus legítimos dueños, que son los ciudadanos. Vamos a decirte, porque hay un poquito de error ahí. Mira, los empresarios, el que hace empresa debería no pagar impuestos, él. ¿Y quién lo paga? Ahora voy para allá. No, eso es sencillo. Vamos para allá. No estamos metiendo en otro tema, pero vamos para allá. Pero muy hondo. Mira lo que ocurre. Los empresarios, nosotros deberíamos salir a buscarlo en cualquier parte del mundo y enamorarlos y traerlo. Lo que se ha hecho siempre. Enamorarlos y decirle, estás exento. ¿Por qué? Supongamos, vamos a cualquier cosa. Si tú quieres, hablamos de los hoteles de... No, siga por ahí con los empresarios. Bueno, son empresarios, pero te voy a hablar de los empresarios. Sí. Mira qué ocurre. Cuando un empresario viene a cualquier país y crea una gran cantidad de empresas, esas empresas y toda esa gente que trabaja ahí puede planificar su vida. Si tú quieres saber si los empresarios son lo más importante en un país, pasa la frontera después de Dajabón y mira cuánta gente hay sin trabajo. ¿Sabes por qué esa gente está así ahí? Desnudo y todo esperando con un motor o mirando todo para acá. Porque no ha habido una cantidad de empresarios que haga muchas empresas ahí y esas personas comiencen a trabajar. Ahora, inversión. Cuando esas personas comienzan a trabajar, entonces alrededor de ellos hay una cantidad de negocios. Y el consumo que hacen esas personas en un café, en una galleta, entonces eso es. Ahora, cuando tú le pones impuestos importantes al que produce la riqueza, eso es lo que hizo Argentina y se mandaron todo para Uruguay. Entonces, el que produce riqueza debe ayudarlo a que produzca más riqueza, ayudarlo a que se haga más rico. Si tú quieres, te la pongo más cómoda. El tema, ingeniero, es que el que produce riqueza muchas veces depende para producir esa riqueza del propio Estado. Muchas veces el Estado le pone todo en su mano para que produzca riqueza. Lo que está pasando con Pedernales, que en Estado Dominicano está construyendo los hoteles, está construyendo todo, y el empresariado se está beneficiando de eso. Del dinero del Estado. Perfecto. Mira qué bueno, ahora te la voy a poner más cómoda. Te puedo enseñar muchísimos modelos, pero vámonos para Corea. Corea del Sur, cuando comenzó el proceso después de la Segunda Guerra Mundial, se inventaron algo que se llama, después de varios gobiernos que tuvieron, porque Corea del Sur tuvo niveles de pobreza como cualquier país cercano a Cuba o así. Pero después se inventaron una cosa que se llama chaibol. Los chaibol son conglomerados enormes donde está Daewoo, Samsung, que hacen de todo. ¿Y tú sabes qué hacía el Estado? Buscarle dinero fresco a bajos intereses para que trabajen. Y para que hagan esas empresas gigantescas. Y para que se hagan ultra multimillonarios. Aquí la República Dominicana se inventó en el periodo de Balaguer. Y nosotros los tiradores de piedra de la UAS lo decíamos. Cuando Balaguer se hicieron 300 millonarios. Yo también lo dije. Yo lamento que no habían hecho 30.000. Fuéramos Suiza ahora mismo. Con 30.000 millonarios y con 30.000 empresarios. En ese tiempo, en el 70. Entonces, ¿qué es lo que tiene que lograr el país, lejos de cobrarle impuesto al Estado?
a los empresarios, es que haya mayor cantidad de gente haciendo empresas y haciendo negocios y poniendo gente a trabajar. ¿Y el Estado cómo se sustenta, maestro, si no le cobra impuestos a esos a los que le está propiciando facilidades? ¿Cómo se sustenta el Estado? Ya dije cómo se cobran los impuestos. Los impuestos se cobran del consumo y poco. Del consumo. Entonces, si tú tienes mucho volumen de consumo, entonces tú tienes mucho. Estamos hablando que aquí a los emprendedores hay que eliminar esos anticipos para que puedan prosperar. Claro, ¿y cómo tú vas a tener que una persona que arranca un negocito, tú le vas a poner, tú sabes la cantidad de trabas, y es una de las cosas de lo que se llama la libertad económica, la cantidad de facilidades que hay para hacer una empresa y para hacer negocio. Entonces tú no le puedes poner a una gente que está arrancando, y aun cuando no esté arrancando, yo te digo, para que entiendan una cosa, vamos, y ahora no entramos esos impuestos pueden recapitalizar la empresa. Claro, sí, recapitalizan. Como cuando se agarra el tema de los fondos del encaje legal. Claro. Que se ponen vamos a explicarle, vamos a explicarlo cuando vengamos de la pausa, porque tenemos un compromiso comercial ahí. Ustedes no se vayan, quédense con nosotros, que vamos a seguir con estas interesantes explicaciones, porque el profesor nos ha abierto los ojos aquí. Aquí hay cosas que nadie sabía y cosas que nosotros mismos teníamos aquí la idea. Le voy a decir algunas cosas cuando vengamos. Diferentes, pero cuando vengamos, nosotros vamos a continuar con este tema amplísimo en Controlando las Mañanas.